Vámonos. Gaby, hablando de bebés, vamos a tocar un tema que ha cambiado mucho últimamente, pero te voy a decir por qué. Porque tú sabes lo que son las adenoides. No, Pepe. Pero no tenemos tengo aquí idea. de regreso con nosotros al doctor Eric Piña. Hola, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás? doctor, Hola, ¿cómo estamos, bienvenido. Gaby? Un placer Oye, estar. digo que por qué hablando de bebés, porque normalmente es a esa edad cuando se te toca el punto de las adenoides, pero ¿por qué no le explicas al público y a Gaby qué son las adenoides? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Las adenoides son un tejido parecido a las amígdalas que se encuentran en la garganta. Todos conocen las anginas. Ajá. Sí. Bueno, en realidad no son dos, son 5 ¿Qué? que conforman una estructura que se llama anillo de Waldeyer. Y voy a aprovechar la extraordinaria imagen que tienen aquí en el foro Ok. A ver. para platicarles esto, porque esta está fabulosa. En la parte de atrás de la nariz, por aquí entra el aire. Ajá. Y aquí en la parte de atrás hay un tejido, una amígdala faríngea chiquita. Debe medir, pues por lo menos la décima parte de esta bola que tenemos aquí. Ajá. Estas son unas adenoides grandes. Ok. ¿Y cuál es el problema de este tejido gigantesco? Que el aire que debe entrar por la nariz no alcanza a llegar hacia abajo. Entonces el niño tiene que respirar con la boca. Por eso es que la gente ronca, doctor. Por supuesto, pero estamos hablando de que es común que la gente ronque cuando es mayor de edad, cuando estamos con sobrepeso, pero que un bebé Ajá. de 2 años empiece a roncar, eso nos debe llamar la atención. Doc, pero también las amígdalas que están más abajo también te pueden causar problema para roncar. Por supuesto. Porque están aquí en el cuello. Pero mi pregunta es, ¿para qué sirve Ajá. todo esto? ¿Para qué sirven las adenoides y las amígdalas de una vez? Son la mejor barrera que tenemos en la vía aérea. El aire cuando entra en la nariz y en la garganta, filtran, protegen, generan células inmunitarias. Es una barrera maravillosa. El problema es que cuando el niño tiene alergias o se está enferme y enferme y enferme, digamos que sus amígdalas y sus adenoides van al gimnasio y se empiezan a poner grandotas. Como esta de como acá. esa. Como estas que tenemos aquí, de tal manera que el que crezcan tanto genera un proceso obstructivo y tan incómodo que puede tapar ese tubito que comunica la nariz con el oído, que a todos se nos bloquea cuando vamos en carretera o cuando buceamos sí. o cuando nos subimos en un avión. La trompa de Eustaquio se tapa con las adenoides y se acumula moco en los oídos. ¿Y eso se puede operar y quitar? En realidad se debe atender y cuando están en demasía grandes se tienen que operar. Ahí te va, porque ahí viene muy válida la pregunta de Gaby y esta que voy a echar yo con jiribilla. Si nos estamos infectando continuamente, se va a hipertrofiar, que es lo que acaba de explicar el doctor, que va a ser músculo el tejido y se va a hacer, no va a ser músculo, estoy diciendo nada más, como si hubiera ido al gimnasio, pero el tejido va a crecer. Y puede que se te quite la infección, pero se te quedó grande el tejido. Exacto. Y entonces, ¿cuándo hay indicación para quitarlas o nada más tratarlas? Mira, cuando son obstructivas, que no permiten que el aire pase, que el niño se queda pasmado cuando respira. Es más, le pido a los papás que graben a su bebé 20 segundos cuando duerme. Y hay chamacos que están dormidos y se quedan atorados, hacen una apnea. Y se Ay, quedan sí, sin sí, respirar sí, he visto. 10, 12 segundos, lo cual es peligroso. Y esto es un criterio para quitarle las adenoides. Lo que tú me preguntabas es, a ver, si son una barrera y son una defensa, Ajá. ¿no estamos perdiendo un aliado para las defensas? Claro que sí. Lo ideal es nunca quitarlas, pero cuando estorban es mejor que se vayan a que se queden. Es como decir, el apéndice, lo ideal es no quitarlo, pero si nos da una apendicitis, pues habrá que quitarlo. Por supuesto. Es más o menos una analogía parecida, pero esto es importante porque en la época de los 60s y 70s, a muchos de nosotros nos operaron. Ahora ya no lo oyes tanto, pero los que crecimos en esa época, de a tiro por viaje nos operaban. ¿Qué cambió? ¿Cuándo fue la decisión o por qué en ese entonces sí y luego ya no? Se dieron cuenta las academias médicas la finalidad y la función de protección que tienen amígdalas y adenoides. Y se establecieron criterios quirúrgicos. Cuando ustedes llevan a su hijo al doctor y nosotros decidimos darle tratamiento u operarlo, no es porque se nos haya ocurrido en ese momento, sino porque hay estudios en la literatura médica que han marcado criterios. ¿A quién sí se le van a quitar? ¿Cuántos cuadros infecciosos son por año? ¿Qué características tiene? Ahora, si se las dejamos a un niño que hubiera que operarlo, hay papás que dicen, no, doctor, no lo voy a operar. Cuidado, porque el niño que no respira correctamente por la nariz, el paladar se queda alto
y todos los dientes le crecen chuecos. Ay, sí, Además, es cierto. ¿Y wow. cómo es una operación de esas, doctor? O sea, Las- ¿se abre o cómo es? La cirugía es a través de la boca, realmente es una cirugía sencilla, aunque no hay cirugía que no tenga riesgos y que no sea Claro. peligrosa. Pero de todas las cirugías que hay, la cirugía de amígdalas y adenoides realmente es sencilla, dura 25 minutos, media hora, y eso el niño se recupera en una semana. Ok. Bueno, entonces eso es importante que lo sepamos. Si los niños están roncando, si los niños los ves con estas dificultades respiratorias y se están infectando continuamente, y no necesariamente pensar de que ahorita está todo el mundo otra vez con nervio de COVID o influenza, que Gaby acaba de pasar por un susto, pero eso tienes el resultado en 5 minutos. Exacto. Que si esto es algo recurrente, te tienes que checar. Por supuesto, y generalmente quien me manda a los pacientes con adenoides son los odontólogos, porque le hacen ortodoncia al niño y se dan cuenta que es respirador oral. Órale. ¿Cómo ves, mi Gaby? Bien, aprendimos algo nuevo. Aprendimos algo nuevo. Doc, pues muchísimas gracias Un por placer. venir. Gracias, Gracias Doc. por venir aquí siempre a informarnos y a dejarnos buena información para toda la gente que nos ve. Y nosotros seguimos con más aquí en Sala de Espera. Ya de regreso aquí.